En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, buen día, querida Paraguaná. Sean bienvenidos y bienvenidas a la edición de tu programa, El Profe, correspondiente al día 12 de abril, año 2022, martes santo. Martes santo. De acuerdo con el registro bíblico, aquel martes santo del año 33, Jesús manifestó que uno de los 12 iba a traicionarlo y simultáneamente también anunció que Pedro lo negaría y diría que no era parte de los 12 y que tampoco lo conocía. Y así sucedió. Así sucedió, querida Paraguaná. Martes Santo. Hace ya pues 1989 años, de acuerdo con el registro, muchos hablan de 2 milenios, 2000 años, en el que caímos en el episodio que la historiografía denomina el conflicto de los siglos. Hoy vamos a perfilar un programa en el que analizaremos las esperanzas de vida de aquel entonces, ¿no? Las esperanzas de vida. ¿Qué comió o qué comía el Señor Jesucristo? ¿Cuáles eran las costumbres de aquella Palestina de la antigüedad? ¿Y de dónde viene la costumbre que nosotros hemos adoptado sin saber por qué? Sin saber por qué. Y eso es lo bueno de investigar, de ir en búsqueda de la documentación para entender la naturaleza de las costumbres. Básicamente, en esta semana, yo recuerdo, mamá y papá lo perfilaban. Papá y mamá lo reiteraban. Y yo de chamo solo, pues, decía, papá y mamá tienen toda la autoridad, tienen todo el conocimiento, pero papá y mamá estaban equivocados. ¿Qué es esa herencia que nos trajo España? De allí viene la herencia que nos trajo España de
cambiar ligeramente la dieta durante esta semana. Ya vamos a perfilar cómo a través de los tiempos, querida Paraguaná, transmutamos toda la historia y nos creamos nuestros propios mitos. Eso es bueno, eso ayuda a la salud mental. Lo cierto es que se nos ha dicho consuetudinariamente que en la Semana Santa no debemos comer carnes rojas, sino sustituirlo por pescado. Vaya usted a ver semejante mentira y el cambio, el giro histórico que se le dio a la tradición judía, a la tradición con la cual sí cumplía Jesús. De hecho, pues la Semana Santa es la hija directa del martirio de Jesús. Por lo que Jesús nunca dijo que había que comer pescado en los días santos, porque es que la Semana Santa es hija del sacrificio de Jesús. Fueron los primeros cristianos de la antigüedad y específicamente los que esparcieron esa creencia de sustituir la carne roja por pescado solo los viernes, después de la muerte de Jesús. Eso era válido en la Palestina de la antigüedad solo los días viernes, el día en que muere Jesús clavado en un madero en el monte del Gólgota, allí en el monte de la calavera. Fueron los primeros cristianos de la antigüedad que sustituyeron carne roja, específicamente. ¿Cuál era la carne roja que comían los palestinos de la antigüedad? Ternero. No más. Esa era su dieta básicamente. Ovejas, ternero. Y era solamente el viernes. Y ya van a ver la génesis que los llevó a guardar ese día la dieta de carnes rojas por pescado salado. No era pescado fresco, pescado salado, curado con sal marina. ¿Te das cuenta, querida Paraguaná? Esto es producto de los evangelios apócrifos, que se tiene esta información, los rollos del Mar Muerto y específicamente toda la información que aportó el evangelio de María Magdalena. María Magdalena, una de las escasísimas mujeres que tuvieron amistad con el Salvador, al extremo de que Jesús pernoctaba en la casa de María Magdalena. Se quedaba una semana, 2 semanas, 15 días, 20 días. Y producto de esa amistad y el amor divino, el amor celestial que sintió el Salvador por María Magdalena, llevó en aquel entonces a los enemigos de Jesús a querer artillar información malsana, a sabiendas que María Magdalena practicaba el oficio de una meretriz. Entonces quisieron enlodar la pulcritud y la santidad del Hijo del Hombre. Pero bueno, volvamos al inicio. Eran los días viernes. Lo que llamamos Viernes Santo, pues, lo que llamamos Viernes Santo, en donde los palestinos, los judíos de la antigüedad, sustituían el cordero asado por pescado salado. Ya te voy a decir por qué, querida Paraguana. Allí cuando Jesús estaba sufriendo tormentos inenarrables
en ese madero, allí en el monte de la Calavera, por orden de Tiberio, el emperador romano. Jesús había sido martirizado con látigos. Y los látigos de ese entonces, para hacer sufrir a los reos, les colocaban puntas metálicas en los extremos del cuero del látigo. Esas puntas metálicas desprendieron parte de la piel del Señor Jesucristo. Le desprendieron la piel de la espalda y de los costados. Y después de horas de sufrimiento en el madero, la carne del maestro estaba como quemada. Muy bien, déjame terminar esta idea. Estaba como quemada y lucía como carne asada, muy parecida al cordero asado que comían los judíos. Pero voy a cortar acá para no extenderme en el tiempo de este primer segmento y ser disciplinado. Vamos a ir a honrar los compromisos de Falco TV y regresamos y partimos de este punto donde estoy cortando. Ya regresamos, querida Paraguay. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @supermercadopiso.hk. Hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Alí Primera. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con El Profe. Somos tu canal, somos Falconía. Bien. Nuevamente contigo, querida paraguana. En el primer segmento detuvimos la narrativa indicando que la carne que pendía del cuerpo del Salvador, producto del azote que recibió después del interrogatorio con Pilato, después de 2-3 horas, lucía una carne marrón, ya tejido muerto, y los cristianos, al ver cómo estaba el cuerpo del maestro, lo asociaron con la carne que solían comer de los corderos. Eso fue el día viernes, el día del martirio, la muerte del Salvador. Ellos, como una honra para la posteridad,
de manera tradicional no quedó escrito en ninguna parte. No quedó escrito en ninguna parte que ese viernes en el que muere el Salvador, la carne roja asada se sustituía por el pescado salado, que era típico en esa Palestina del siglo I. De manera que fue por un respeto y para honrar la memoria del Hijo del Hombre. Solo el viernes. Lo de pescado es que básicamente esa era la dieta de los judíos. Ahí tenían las fachadas marinas, de donde el pescado era la fuente primaria de proteínas. El cordero, la oveja, era el ganado de los palestinos. Y obviamente estaría destinada para consumo humano cuando las necesidades así lo requiriesen. Pero el ganado, que era ovejo, que era ternero, se utilizaba para comercio. Para venderlo e intercambiar con otros pueblos productos. Porque la moneda como recurso de compra todavía no estaba establecido. Existía el denario de plata, pero en la Roma. Pero los demás pueblos sencillamente utilizaban el trueque. Por ende, sépase, querida paraguana, que lo del consumo de pescado exclusivamente el viernes fue por la apariencia del cuerpo del maestro, como estaba destrozado, secciones de piel que guindaban, y les hizo recordar la forma y el colorido del ternero asado. De hecho, en la última cena, la arqueología italiana, mediante el análisis de los cuadros de Da Vinci y otros artistas, han podido reconstruir lo que Jesús cenó esa tarde, noche del jueves, la llamada última cena. Básicamente, en la última cena había mucho vino, el fruto de la vid, mucho vino. Había pan, pero no es el pan que nosotros conocemos. Jesús fue un hombre que nació en un hogar pobre. Y casi seguro el Señor Jesucristo nunca disfrutó de un pan de trigo. Por su condición de haber nacido en un hogar pobre, en una familia pobre y en una región pobre sometida por el Imperio Romano, el pan que comió el maestro fue pan de cebada, pero no pan de trigo. Y la diferencia entre un pan de cebada y un pan de trigo es que el trigo contiene mucho gluten, que es una proteína vegetal que hace que el pan de trigo sea esponjoso porque retiene más dióxido de carbono en el proceso de amasado y es muy rico al paladar. El pan de cebada es un pan duro, un pan que no levanta porque casi no contiene gluten. Además de que desde el punto de vista nutricional no compara con el pan de trigo. Entonces, había mucho pan de cebada, que el pan de cebada era un pan semicircular que servía de plato. En la época del maestro no había plato, ni plato de peltre, ni plato de barro, y mucho menos el vidrio, que no se conocía la tecnología del vidrio. El plato que se utilizaba en la época en la que le tocó vivir al Salvador era el pan de cebada, un pan redondito, y allí se colocaba lo que usualmente comían los palestinos. De manera pues que
gracias a este par de arqueólogos italianos, casi seguro, muy probablemente, había cordero asado, pero era un asado en el que la carne no se sometía a cocción. Ya casi seguro, la experiencia les indicaba a los palestinos, a los judíos del siglo I, que la carne muy asada, cuando se quemaba, terminaba enfermando a los comensales. Y eso hoy es una verdad. La carne cuando se quema, de por sí si la carne es grasosa, la grasa cuando se quema forma unos bordes negros muy olorosos. Y hay personas que dicen de manera inocente, a mí me das de la que está quemadita, ignorando que ese quemadito es benzopireno y el benzopireno produce cáncer de estómago y produce esofagitis de reflujo. Y casi seguro, en la época del Señor Jesús, sin tener estos adelantos de la medicina, comenzaron a darse cuenta que la carne muy quemada les producía problemas estomacales. Y de allí la baja esperanza de vida. En la época del Señor Jesús, cuando una persona tenía 40 años, ya prácticamente era un anciano. 40 años era el máximo nivel de vida. Por ende, el cordero que se sirvió en esa cena, de la última cena del año 33, era un cordero semiasado, lo que hoy pudiéramos decir un poco más allá del medio término. Quedaba solo marroncita externamente, pero por dentro estaba exquisitamente jugosa, la cual también la hacía muy peligrosa, porque estos animales no tenían ningún control sanitario y estaban infectados de parásitos. Estaban infectados de parásitos. Y justamente la forma como repentinamente morían por convulsiones los palestinos de aquel entonces hace presagiar que el cuerpo lo tenían inundado de este tipo de gusanos, propio de las carnes de estos animales que no tenían control sanitario. Y ellos evitaban darles mucha cocción porque entonces se formaba el benzopireno y tenían graves problemas estomacales. Pues bien, en la última cena había cordero, mucho pan de cebada. Se logró reconstruir un dato que había una especie de vasija de barro donde había una salsa de color pardo. El Señor Jesucristo, de acuerdo con los evangelios apócrifos, que no son los sinópticos, era amante del ajo. En verdad, no sabemos la procedencia del ajo. Probablemente venía del Asia. Y esa crema estaba muy enriquecida en ajo. Se ha especulado que la pasión por el ajo de todos los palestinos, los judíos de aquel entonces, era precisamente a la presencia de parásitos. Ya ellos habían comenzado a experimentar que el consumo de ajo los ayudaba a eliminar los parásitos. Y eso hoy día es una verdad. El ajo tiene un mercaptano que se llama alicina, que cuando se consume ajo y la persona tiene oxiuros, inmediatamente cuando la persona en algún momento va a la sala de baño, si es un pequeño o un grande, va a notar la presencia de miles y miles de oxiuros. Entonces, había una crema, una salsa a base de ajos, una fuente donde se observaban manojos de hierbas que probablemente eran humectadas en la salsa de ajo y comían, y el cordero semiasado. Los platos eran los panes de cebada. Incluso Judas, el traidor, Judas Iscariote, mojó parte de ese pan de cebada en salsa que tenía el Salvador en su propio plato, que no era más que el pan, para compartir la costumbre de que desde un mismo plato comían todos. También había una especie de potaje, como una
ensalada, pero muy viscosa, a base de vegetales propios que se cultivaban en Palestina. Y vino, el fruto de la vid, vino, uva, fermentos. Cuando digo vino, tenía que ser vino porque en la época en que existió el Señor, en que vivió el Señor Jesús con nosotros aquí en la tierra, toda fruta, y esto es una cuestión inmanente de la naturaleza, esto es inmanente de la naturaleza, toda fruta que se tritura, las frutas muy bien contienen un azúcar que se llama fructosa, y esa fructosa fermenta, y el producto de la fermentación origina alcohol etílico en ese jugo. ¿Sí? Vamos nuevamente a cumplir una pauta comercial, honrar los compromisos con nuestra distinguida cartera de clientes y regresamos para seguir perfilando esos momentos últimos como hombre del Señor Jesús el Cristo. Regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. En Las Virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Mini Market Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. @Mirasoles Mini Market. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @supermercadopiso.hk. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con El Profe. Somos tu canal, somos Falconía. Bien, mi querida Paraguana. Me escribe el amigo Ranil Bracho. Yo todavía no conozco a Ranil, pero mantenemos conversación a través del WhatsApp. Bueno, Ranil, llegó el momento de romper paradigmas.
llegó el momento de romper paradigmas. Hay una medicina que recibe el nombre de elixir. ¿Sí, Rani? Elixir. Recibe el nombre de elixir. Todos los elixires, Ranil, todo elixir tiene como vehículo, querido Joe, un gran abrazo. Todo elixir tiene como vehículo alcohol etílico en pequeñas concentraciones. En virtud de que el alcohol etílico es el único líquido que se absorbe ipso facto a través de vellosidades intestinales y pasa a torrente sanguíneo, lo que facilita ese proceso osmótico. De manera que debemos evitar rasgarnos las vestiduras, rasgarnos las vestiduras por el hecho de que toda fruta, esto es melón, querido Ranil, esto es melón. Este melón está preparado desde ayer, Ranil. Escúchame, Ranil. Este melón está preparado desde ayer y además refrigerado, lo que minimiza el proceso de fermentación. Pero si yo este melón, como lo hago con el jugo de piña, lo dejo no en la nevera, sino fuera, inmediatamente al otro día, cuando yo tomo ese jugo con bastante hielo, siento un olor típico del alcohol etílico. Pero Ranil, por favor, el alcohol etílico en concentraciones en el que las bacterias lo producen es de amplia utilidad para las funciones orgánicas. Ahora, si yo a este jugo le voy a vaciar agua ardiente, bueno, eso no es aliado para mi salud. Ya comienza un proceso de autodestrucción. Entonces tú me preguntas, Ranir, buen día, profesor, saludos y respeto. Una pregunta en cuestión al vino fermentado. ¿El Señor Jesús consumía eso fermentado? ¿Es caso que eso es tóxico, Ranir? Eso está en pequeñas concentraciones, Ranir. No es agua ardiente, Ranir. Yo pensaba que el vino que él consumía era jugo de uva. Jugo de uva fermentado, Ranir. Mira, el jugo de uvas, tú machacas uvas. Déjame ser coloquial. Tú machacas uvas ahorita en la mañana. En la época del Señor Jesús, ni idea de lo que era refrigeración. Tú machacabas uvas en la mañana. A las 2 de la tarde, ya eso tenía un ligero sabor a fermento. Sí, Ranil, por favor. Pero que nadie se alarme que no estaba, que era jugo de uva. Claro que es jugo de uva. Eso era una de las cosas que más se producía en la Palestina de aquel entonces. Grandes viñedos, enormes viñedos. ¿Sí? Y la cebada y el trigo, esos producen también fermento. Y la gradación del alcohol es más fuerte. De manera que vamos a despejar esas dudas. Las bodas de Canaán. Las bodas de Canaán, escúchame bien, y lo dice textualmente la cita bíblica. Se acabó el vino. María, como con pena, timidez, llamó a Jesús y le dijo, bueno, hijo, se acabó el vino. Y Jesús pidió que llenaran unas barricas, unas tinajas con agua. E hizo el milagro de convertir agua en vino. Pero antes de darlo a los de la fiesta, un maestro catador probó el vino y verificó que era un vino de elaborada calidad. Yo no puedo llamar vino al jugo de frutas. Yo ahorita estoy tomando jugo de melón.
yo dejo este jugo de melón protegido aquí para que no me le caigan mohos y esporas. Y en la noche lo voy a tomar y tiene un sabor diferente. Hay un proceso natural de fermentación, Randy. Entonces lo que pasa es que, Dios mío, alguien se ha encargado de malinterpretar ciertos detalles y de esparcir una información por allí, muchas veces falta de valor. Por ende, pues, tomaron vino, jugo de la fruta. Yo no estoy hablando de agua ardiente, por amor a Dios. Vino de uva. Dígame el vino de mango. El vino de Merey es fortísimo. Vino de mango, vino de Merey, vino de fresa, vino de cereza. Vino es el nombre típico del fermento de las frutas. Es imposible detener la fermentación de las frutas. Es imposible, porque tienen azúcares. De manera pues que esa es la génesis de por qué nosotros ahora es toda la semana comiendo lebranche, palometa, bagre, corocoro, roncador. Pero si eso no lo hizo, el Señor Jesús nunca lo hizo, porque eso nació después de su muerte y pasión. Fueron los primeros cristianos, solo el día viernes no comían carne sino pescado, y el pescado era salado. Ya de hecho, ellos desarrollaron el gusto por el pescado salado por la misma razón de que en aquel entonces no se conocían las frituras, no se conocían las fritangas, no había aceite, y la grasa animal era para fabricar especies de lámparas. Entonces, como ellos asaban el pescado y se les quemaba y producía el quemadito del cual les dije que no es más que benzopireno, el pescado asado los enfermaba. Por ejemplo, cuando se les dio de comer a los 5,000, eso no era pescado asado. Hay que ver las fogatas que había que montar para darle de comer pescado asado a más de 5,000 personas. Era pescado salado y a cada uno se le daba su porción. Pero ese también tenía un problema. El pescado salado produce unas sustancias colaterales que se llaman nitrosaminas, y las nitrosaminas son puñales para la salud del estómago. Eran las condiciones de la época. Por eso es que cuando llegaban a 40 años, eso era la máxima expectativa de vida, querida Paraguay. Por ende, el viernes comían pescado salado, básicamente salmón. Abundaba mucho el salmón salado. Ese salmón de carne rosada, ese era el pescado que se comía. Los viernes nada más. Y era porque el cuerpo del Salvador les trajo el recuerdo del cordero semiasado. Porque ellos ya no lo asaban bien, porque sabía que cuando lo pasaban de cocción, el estómago sentían problemas estomacales, que en aquel entonces fácilmente una esofagitis de reflujo les producía cáncer de esófago. Entonces se les iba la vida en ese proceso. De allí vienen estas costumbres. Lo que sí debemos hacer, cosa que no hacemos, es tomar jugos de fruta. Muy bien, tomar jugos de fruta y eliminar el agua ardiente, que no era lo que usaba el Señor. Pero me dice Kelly toma jugo de frutas, Kelly no toma aguardiente. Que vamos a honrar los compromisos de la querida Falco TV y regresamos en breve, querida Paraguana. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué es Mirasol Restaurant?
Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. En Las Virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Mini Market Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. @Mirasoles Minimarket. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con El Profe. Somos tu canal, somos Falconía. Bien, querida Paraguaná, quiero dejar constancia en este segmento de mi más prístina amistad, estima y consideración por Wilmer Calatayud, un pana, un amigo, un compañero de trabajo en Petróleos de Venezuela, un profesional que era supervisor en sala de control y que tuvo bajo su responsabilidad parte del complejo de conversión media, dígase Gases Livianos de Amuay, conocida como GLAI, FM3, conocida como FMAI, la gran isomerización, la gran alquilación, la exquisita planta de hidrogenación selectiva de butadienos HBAI y nuestra querida TEMAI, termetil buteramil metil éter de Amuay. Un gran abrazo a Calatayud, a quien sus amigos, quienes le queremos, quienes le estimamos, le decimos cariñosamente Calata, con K, K-lata, Calata. Me escribió diciéndome excelente explicación para romper paradigmas. Saludos y bendiciones, Emilio. De manera pues, Calata, salúdame a tu distinguido núcleo familiar. Años que no les veo. Años que no les veo. Pero de allí venimos, pues, adoptando unas costumbres y unas conductas, las más de las veces en automático. En automático. Entonces, obviamente, eso es sacratísimo. Si usted decide comer lebranche el lunes, palometa el martes, roncador el miércoles, cachama el jueves, morocoto el viernes, arenques el sábado y el domingo guabina. Eso se respeta, eso es sacratísimo. Pero esa no fue el origen. Es un invento que alguien nos vendió. Lo que sí es importante es que el consumo de carnes rojas, a ese hay que meterle freno de mano. Porque en la época del Señor Jesús, la carne roja que se comía, básicamente era en este orden en que vamos a listarlo. 1, ternero.
2 ovejas, 3 camellos. Esas son carnes rojas. ¿Y qué es una carne roja? Es una carne que por su condición es productora de ácido úrico. Y el ácido úrico, cuando se concentra en el organismo y tú no puedes eliminarlo, produce una enfermedad que se conoció como gota. Y la gota no es más que retención de ácido úrico que provoca hinchazón, inmoviliza prácticamente las coyunturas y la persona muere de una manera, bueno, muy miserable. Así se moría en la antigüedad. Así morían los emperadores de la antigua Roma, los grandes cortesanos, por el consumo excesivo. Otra de las delicias durante la estadía del Señor Jesús en la tierra, atención a lo que vas a escuchar, querida Paraguaná, era la miel. El Señor Jesús consumía miel en abundancia, pero comían pan de cebada, comían tubérculos, muchos carbohidratos. Por ende, en la época en que existió el Señor Jesús, la diabetes debe haber hecho estragos. Pero otra fuente de proteína es lo que hoy nosotros conocemos aquí en la querida Paraguaná como chebebe. El Señor Jesús fue un amante del chebebe asado, el cual era untado con miel, y esa era una exquisitez. ¿Y quieres que te diga una cosa, querida Paraguaná? Si un chebebe pesa 100 gramos, atención, querida Paraguaná, si un chebebe pesa 100 gramos, esos 100 gramos son 100 gramos de proteína. Obviamente, por allí no van mis tiros. La proteína que yo ingiero jamás podrá venir de un chebebe. No sé, por razones organolépticas. ¿Cómo me como yo un chebebe por muy tostadito? Pero ya está Japón, está China, está Corea del Norte y Corea del Sur, donde comen perro, comen burro, comen gato, comen caballo y toda clase de insectos envueltos en chocolate. Pero eso son costumbres. El Señor Jesús comía chebebe asado untado con miel de abejas. Juan el Bautista recorrió los desiertos y esas montañas de Galilea y sobrevivió a expensas de miel y de langosta. La langosta de la cual hablan en el Génesis, el chebebe, esa es una plaga milenaria. Entonces, caramba, lo que debemos hacer es revisar bien la historia. Hay que consultar los evangelios apócrifos. Y claro, ¿qué es eso? Los evangelios sinópticos es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Que Constantino el Grande fue quien decidió que esos eran los únicos evangelios que debían estar en la Biblia. Eso lo decidió el emperador Constantino el Grande. Y los 273 evangelios restantes los clasificaron de apócrifos. El evangelio de Magdalena, la meretriz, escribió sobre la vida del Señor. Pedro el apóstol dejó ok, querido Kelly, su evangelio, pero Constantino decidió que no se publicase. Vamos a ver qué me llegó aquí, querido Kelly, y nos vamos. Me dicen por acá, profe, bendiciones por tan hermosa labor educativa de calidad. Feliz, bendecida y maravillosa Semana Santa para usted y su familia, Iván López. Querido tocayo, recíproco para ti. Que Dios me les bendiga, nos vemos mañana. Mañana tenemos trabajito, ¿verdad, muchachos? Mañana es miércoles. Sí, mañana miércoles nos vemos. Vamos a revisar qué hizo el Señor el miércoles santo y que Dios me les bendiga. Ya saben, a la carne roja métale freno de mano, sea Semana Santa o no sea Semana Santa, porque produce ácido úrico y eso produce gota. Cuidadito. Te quiero, querida Paraguaná. Chao.
¿Conocen el Escuadrón Saludable? Míralos, ahí están. Hola, ¿ya se vacunaron contra la COVID-19?